Todos mis proyectos tienen que ver con el agua y con los recursos acuáticos en Patagonia, en distintas cuencas de la Patagonia, con un énfasis particular en el río Chubut, en este momento, que es nuestro río principal en la zona. Cuando uno habla del estado de la cuenca, tiene que hablar medio de los problemas, y los problemas del agua en general son tres. Uno es tener demasiada agua en exceso, que produce inundaciones, o tener agua en defecto, falta de agua, sequías, o tener baja calidad del agua, ya sea por sedimentos o por contaminantes químicos. En el río Chubut, lamentablemente, tenemos problemas de los tres tipos estos generales. Parte de eso se debe, ahora después voy a elaborar un poquito más, pero parte se debe también a la naturaleza del río. Es un río, a diferencia de los otros grandes ríos de Patagonia, el río Chubut es un río pequeño, digamos, de caudal bajo, y además es un río que no tiene regulación natural, no tiene grandes campos de hielo o lagos o algo o grandes mallines que produzca regulación, así que es muy variable, tanto dentro del año como entre años su caudal. Entonces eso lo que produce es que sea bastante impredecible, con lo cual es más probable que haya años de sequía y años de falta, siendo pequeño, de falta de agua o de inundaciones. Y además el problema de calidad de agua, porque bueno, obviamente la capacidad del río para diluir los contaminantes siendo chico es más baja. Así que naturalmente el río tiene esas características que hacen que estos problemas estén en el horizonte muy rápidamente. Con respecto al río en particular, en estado actual, si uno mira a la cuenca, la otra cosa que agrava esto es el cambio climático. O sea, los escenarios para toda la zona de Patagonia en la que está el río Chubut, la cuenca del río Chubut, plantean una baja significativa de la cantidad de precipitación y aumento de la temperatura para los próximos años, para los próximos 100 años. Así que estos problemas posiblemente se agraven, y sospechamos que también es probable que esos pronósticos también tengan un cambio en los extremos, que son los que producen inundaciones o sequías. No solo que va a haber menos agua en promedio, sino que además puede haber más años o más frecuencia de años secos y años con inundaciones. Pero esto es un tema que fue muy poco estudiado, el de los extremos. No hay pronósticos reales hechos para la zona. Contribuyendo a la elaboración anterior, el río este tiene una característica particular cuando uno viene al valle inferior, que está el dique Meguino. El dique Meguino fue construido justamente para poder moderar cada uno de estos tres problemas, ¿no? Regular el agua y poder tener regulación del agua, con lo cual hay menos inundaciones, seguramente, que históricamente, donde se dan inundaciones enormes en el valle, y hay menos, y las sequías también de alguna manera se regulan un poco, pero la capacidad de regulación del dique Meguino es relativa, es incapaz de regular todas las crecidas o todas las sequías, pero lo que hace es generar una cierta regulación, que es la que permite que haya agricultura bajo riego, por ejemplo, en toda la zona del Virich. Dado esto, lo que tenemos en el último tiempo es problemas que han sido crónicos y siempre han existido, como el problema de la turbiedad del río, de calidad de agua, que se producen en la zona, casi tradicionalmente siempre se produjeron en la zona entre el dique y Boca Toma, en toda una zona que se conoce como los cuencos aluviales. Toda esa zona entre el dique y la zona donde empieza la irrigación es una zona con baja vegetación, dispersa. No sabemos en qué medida eso fue siempre así, o puede haber estado afectado en alguna medida por la ganadería histórica, pero lo cierto es que es una zona productora de sedimentos, y cuando hay precipitaciones locales en la zona del Virich, eso produce sedimentos. Eso se produce regularmente, 3-4 veces al año, que hay picos de sedimentos, y eso hace que las plantas potabilizadoras tengan que dejar de potabilizar. Lo que pasa es que como son episodios muy puntuales, en general pasa un día y al día siguiente pasa, y las plantas potabilizadoras, sus reservas, son capaces de absorberlas. La mayor parte de los mortales no nos enteramos nunca de que hubo un problema de turbiedad. La excepción fue este año, el año pasado, que generó esta gran preocupación acerca del problema del agua, que fue esta turbiedad que duró mucho más tiempo, y eso fue porque fue generada en otro lugar distinto, que fue el río Chico, que es un afluente al dique Meguino, donde produjo una enorme precipitación, que fue la misma que produjo las inundaciones de Comodoro Rivadavia, y ese evento lo que hizo fue generar una turbiedad muy grande en el dique Meguino, y eso tardó un montón de tiempo en volver a la media, digamos, normal. Bueno, por la misma razón esta de los extremos, también así como vinieron, cuando vienen muchos años de sequía, ha habido fallos de mínima. O sea, lo que pasa es que a lo mejor no los experimentamos en las ciudades, pero no hay que olvidarse que el río está usado por todo el complejo urbano y también está usado por la agricultura. Entonces puede haber fallado el riego en determinadas zonas del valle,
o el fallado el suministro de las ciudades. Todavía no tuvimos episodios de sequía tan grandes, pero como la población está creciendo, las demandas están creciendo, y hay nuevos proyectos también para desarrollar nuevas zonas de riego, como lo que se ha hablado tanto en el último tiempo de la meseta intermedia. Bueno, todo eso está proponiendo usos más intensivos, así que obviamente en un río con cantidad de agua limitada y con la posibilidad de tener años de sequía o varios años de sequía, tenemos algo ahí, tenemos un punto de colisión en el futuro que plantea que hay una necesidad de revisar el uso del agua, ¿no? Y revisar el uso del agua en cuanto a qué tan eficientemente lo usamos, que obviamente no estamos haciendo ni en el Beach ni en Madrid un uso eficiente del agua, y tendríamos que estar planificándolo y haciéndolo definitivamente. Se puede trabajar en distintas partes, ¿no? El uso esencial del agua es agrícola, urbano, domiciliario y industrial. De eso el gran usuario de agua es el riego, digamos. El riego, eso es cierto en todas partes del mundo. O sea, el riego usa una cantidad de agua muy grande, usa el 80% del agua en este caso, y eso es una figura bastante típica de valles irrigados. Siempre se llevan la mayor parte del agua, la lleva el riego. Así que el riego es un lugar lógico para ir a pensar, porque obviamente un pequeño ahorro en eso es una gran cantidad de agua. Así que, pero no es el único lugar donde uno puede trabajar en las ciudades. Creo que a partir del evento del año pasado hay un montón más de conciencia de la escasez del agua o la delicada que es la situación de la dependencia del agua, y que vivimos en un lugar donde el agua es limitada, y creo que ha cambiado mucho a partir del evento del 2017, esa es la conciencia general. Pero bueno, yo creo que eso es muy importante, que se avance y ir viendo. De hecho, en la parte industrial, por lo menos en la ciudad, en lo que yo conozco acá en la ciudad de Puerto Madryn, ha habido esfuerzos por parte de las industrias de tratar de pensar en reemplazo del agua potable para muchos usos, como tratar de usar el agua tratada para cambiar prácticas industriales, y la Cámara Industrial de Alemania ha sido bastante proactiva en eso, tratando de pensar en fuentes alternativas de agua, como plantas desalinizadoras. O sea que en el radar hay distintas herramientas para poder llevar a un ahorro o a un reemplazo de las fuentes de agua, ¿no? Para no usar agua potable para procesos que se puede usar agua tratada, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar esos momentos, pero para dejar de pensar un problema a la vez y pensar más estratégicamente el problema del agua. O sea, por empezar todos los problemas del agua y pensarlos regionalmente. No hay forma de pensarlos ni sector por sector, ni ciudad por ciudad, ni problema por problema. La única forma de tratar el problema del agua es integralmente. Bueno, nosotros particularmente como grupo de trabajo y la gente con la que estamos asociados, estamos trabajando con una visión particular, que es tratar de aplicar lo que se llama infraestructura verde para los problemas. No es que sea la única forma. O sea, cuando uno piensa un problema del agua, falta de agua, ¿qué piensa? Bueno, si hay turbiedad, ir a poner una planta para sacar el sedimento al agua, o si hay mala calidad de agua, tratar de limpiar el agua. Pero también hay otra forma que creo que es estratégicamente, permite pensar en largo plazo y solucionar integrales, ir a ver cuál es la fuente del problema. Y eso es ya no trabajar tanto con donde se recibe el problema, sino donde se genera el problema. En el caso de la turbiedad sería trabajar en los lugares donde se genera el sedimento de la cuenca y tratar de recuperar la vegetación, por ejemplo, de esa zona, tratar de recuperar y reducir la cantidad de sedimento que llega al río. En el caso de la cantidad de agua, en vez de dejar trasbordos o cosas, es trabajar con la eficientización del agua. En el caso de las inundaciones, sería tratar de recuperar la capacidad del río para poder absorber las inundaciones en lugar de estar dragando. Hacer una visión integral y de alguna manera aplicar a soluciones en el origen, digamos, del problema. Y esto lo estamos propulsando, bueno, nosotros desde nuestro grupo de trabajo en CEMPAT, en IPEC definitivamente, lo estamos propulsando a través del grupo técnico del Comité de Cuencas, que conformamos con INTA, con la Universidad de la Patagonia, con el Departamento de Hidráulica de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, y lo estamos tratando de propulsar a través de los instrumentos como el Comité de Cuencas, ¿no? La contaminación de la calidad de agua tiene dos formas. La contaminación puntual, que es lo que sale en un caño,
de cualquier lugar, y que ese es, de alguna manera, es un problema casi reglamentario, es decir, a ver qué sale del caño y tratar de que el caño no vaya algo que es contaminante al río, o que vaya en las dosis que son tolerables por el río. Es un problema casi más de instrumentación legal, y de hecho el Ministerio de Ambiente de la provincia tiene una línea de acción en tratar de identificar esas fuentes y la calidad del agua. Nosotros estamos un poco más preocupados por la contaminación difusa, que es esa que va a través de, que ya no va por un caño, o sea, lo que la agricultura y la zona agrícola aporta a los ríos una cantidad de contaminantes. Estamos tratando de entender un poco de qué manera la matriz de uso de la tierra está afectando la calidad de agua en el río. Estamos en un estado medio, ya no tanto de acción, sino más bien de diagnóstico, de dónde estaría viniendo. En el caso del sedimento en particular, que es otra faceta de la calidad de agua, ahí estamos haciendo un proyecto junto con la Universidad de Patagonia y el INTA. Ahí tenemos fondos para hacerlo de una empresa privada que es Danone Aguas, y trabajamos también con una ONG que se llama Nature Conservancy, y estamos tratando de hacer acciones concretas. Lo que estamos haciendo es trabajando en esta zona de los cuencos, entre Dique y Boca Toma. Estamos tomando una cuenca particular y estamos tomando datos muy detallados de dónde se produce el sedimento. Es una zona muy grande, son 1.100, 1.500 kilómetros cuadrados, la zona potencial de producción de sedimento. Estamos tratando de entender dónde más específicamente se producen para tratar de hacer acciones concretas. Y ahí estamos planteando una acción que se trabaja con un tractor con una forma de arado, que es como una forma de subsolador. Lo que hace no es el arado que da vuelta a la tierra, sino es un arado que lo que hace es como si fuera arañar la tierra y generar penetración del agua. Lo que se trata de trabajar siguiendo las curvas de nivel, se llama keyline el proceso, y lo que busca esto es aumentar la infiltración del agua en zonas críticas. Entonces lo que hace estas zonas son hacer como zonas de mayor infiltración de agua y sedimento, por lo tanto trampa de sedimento. O sea, trata de entrampar el agua con sedimento antes de que llegue al río. Lo estamos haciendo a un nivel experimental, en pequeñas parcelas. La idea es, a partir de eso, es evaluar en qué medida es aplicable a zonas más grandes. Pero por supuesto va a ser más aplicable si identificamos en toda esa gran zona con más precisión cuáles son los lugares donde se produce el sedimento. Cuidemos la naturaleza. Por un presente en armonía con el futuro. Aluar, aluminio argentino. Seguí sintonizando Canal 12, El canal de nuestra ciudad y nuestra gente. El consorcio Girsu Birch Valdés te presenta su nuevo Punto Limpio Móvil. Te contamos de qué se trata. Es un camión itinerante a donde podés acercarte y llevar tus residuos separados. De esta manera y entre todos podemos colaborar con el reciclado para lograr una región más limpia. ¿Qué residuos podés llevar al camión? Pilas, envases de aluminio, aerosoles y latas, vidrio blanco, vidrio de color, papel, cartón tetrabric, envases plásticos y envases plásticos PET. Comprometete con el medio ambiente. Separá y trae tus residuos. Para enterarte los recorridos de nuestro camión, seguinos en Facebook. Contactanos en web www.consorciogirsu.com.ar, Facebook Consorcio Girsu Birch Valdés, Twitter @Consorcio Girsu. El río Chubut tiene distintos aspectos de calidad a ser tenidos en cuenta. Probablemente con Miguel hayas charlado del tema del arrastre de sedimentos o del episodio de elevada turbiedad que tuvimos el año pasado. Entonces tenemos que distinguir distintos aspectos que generan problemas de calidad en el río Chubut.
Uno puede ser eso, el aumento de turbiedad por arrastre de sedimentos, provocado por lluvias extraordinarias, tanto en la cuenca del río Chubut como en la cuenca del río Chico, o lluvias en el valle mismo del río, en el Birch, en el valle inferior del río Chubut. Ese es uno de los aspectos. Después tenés el aspecto de lo que son las poblaciones contiguas al río, que inevitablemente cuando hay una población contigua a un río, impacta en el río de alguna manera y eso debe ser minimizado. El impacto, por ejemplo, de descarga de efluentes al río tiene que ser minimizado y bueno, progresivamente se han ido construyendo plantas de tratamiento en las distintas ciudades que bordean el río Chubut, Gay, Mandolabo, y el agua que se trata ahora se reutiliza o se va a reutilizar como agua de riego. Entonces ahí tenés una menor cantidad de aporte al río. Otro tema son las industrias. Entonces hay algunas industrias puntuales en la vera del río Chubut, algún frigorífico, alguna actividad de criaderos. Bueno, esas también son actividades que pueden tener un impacto en cuanto a carga orgánica o carga bacteriológica. También están, por ejemplo, las pesqueras, sobre todo en la zona de desembocadura. Entonces, en cada tramo del río podemos ubicar distintos tipos de inconvenientes. El aporte urbano, el aporte industrial, el aporte de las mineras en la zona de caulineras, y en la zona de desembocadura las pesqueras, en Rawson también alguna pesquera, la planta de tratamiento de Rawson. De cualquier manera, uno lo que tiene que reconocer es que existe una posibilidad de controlar todo y que la calidad del agua del río Chubut es una calidad de agua aceptable. El agua potable que consumimos los habitantes de las ciudades del Birch es excelente y bueno, la idea es que eso se pueda mantener a lo largo del tiempo a pesar del desarrollo, del incremento de actividades productivas, el desarrollo, por ejemplo, de actividades agrícolas, el desarrollo de actividades pecuarias como la ganadería, el engorde intensivo. Bueno, son distintos factores que van cambiando la realidad y que hacen que tengamos que ir revisando distintos aspectos. Ese es uno de los aspectos positivos, ¿no es cierto? Un gran aporte al río Chubut sería la descarga de agua de la planta de tratamiento de Trelew. Eso se resolvió en los años 80, aportando todo el efluente cloacal a un sistema de lagunas encadenadas que vulgarmente se llaman Laguna Negra y que es un sistema natural desconectado del río Chubut en principio y que evita un aporte importante de agua. O sea, el agua que tomamos a partir de las tomas de las ciudades de Trelew, Rawson y Madryn no reciben ese ingreso de agua cloacal de Trelew, sino que esa agua de Trelew es desviada hacia otro sistema separado. Con el parque industrial pasa lo mismo. El parque industrial cuenta con un sistema aislado de recolección de sus efluentes industriales y tratamiento. En casos excepcionales eso se ha conectado en algún momento por inundaciones extraordinarias, pero normalmente son dos cuencas separadas y el río Chubut, ya te digo, tiene problemas puntuales de menor índole, de menor grado, que deberían ser tratados para que se pueda extender esta calidad del agua que hoy en día estamos disfrutando. Yo creo que es importante lo que tiene que aportar la Comisión de Cuenca del río Chubut en el seguimiento de todas estas tareas. Hay actividades nuevas de producción agrícola que implican otros desafíos
que deben ser seguidos y gestionados, ¿cierto? Existe una ley, por ejemplo, de agroquímicos y pesticidas y que su puesta en marcha va a permitir esa gestión de todo lo que se utiliza en el sistema productivo que se está desarrollando paulatinamente en el Valle Inferior. El mayor desafío es mantener el control en cuanto a bacteriología, que no haya descargas que puedan afectar el uso recreativo del río, terminar con algunas obras que están previstas como anular la descarga al río Chubut de la planta de tratamiento de Rawson, eliminar la descarga de los pluviales de Trelew al río Chubut para evitar problemas a las plantas potabilizadoras, pero básicamente la situación es controlable y realmente gestionable. Cuidemos la naturaleza. Por un presente en armonía con el futuro. Aluar, aluminio argentino. Seguí sintonizando Canal 12, El canal de nuestra ciudad y nuestra gente. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, tengo hambre, pero veo que trajo una olla con alimento. Sí, tenía ganas, estuve todo el tiempo, todos los días pensando, registro de la propiedad de ideas originales de Latinoamérica, re piola. Este es mi lugar, yo tengo muchas ideas, señor, y esta es la mejor que yo pueda haber venido a presentarle. Y yo creo que sí, estamos en la hora de la comida, yo tengo hambre. Así Sí. Vio viene que bien, acá falta agua, crisis hídrica, tenemos un río, tenemos un acueducto, 60 kilómetros. Viene muy bien, hoy viene muy bien, Wow. viene muy bien. Esta me la prueba. Esta es la suya, Yo hago mucho fideo en mi casa. Fideo de arroz, a veces hago un poquito de fideo de sémola, pero prefiero sin tac. Y entonces, ¿qué hace uno con el agua de los fideos? La tira, señor. Viene muy bien. El agua no se debe tirar de los fideos. Por eso yo inventé el fideo potabilizador. El fideo potabilizador, señor. Usted le mete este dispositivo que acabo de inventar, que ioniza el agua, le pega la sal al fideo potabilizador y entonces el agua de los fideos vuelve a quedarle potable. Venía muy bien, pero a último momento desbarrancó, maestro. Esto es un pedazo de cable, no es un fideo. Y aparte, que después, ¿qué hace? Esto lo tiene que lavar y entonces va a gastar un montón de agua. Me está cargando. Y sí, hay que lavarlo con agua y le tiene que sacar toda la sal para volver a usarlo. Pero y toda el agua que ahorró se la va a gastar de nuevo. Me está cargando usted tiene que hacer como los amigos que inventaron el ecofiltro. Un filtro ecológico que ayuda y que sirve para que toda la gente pueda acceder al agua potable, maestro. En la actualidad hay más de 37 países que están utilizando la misma tecnología y hay alrededor de 46 o 47 fábricas. Nosotros creemos que lo más importante es llevar agua pura, que todas las casas tengan acceso a agua potable, agua pura, y el país cambia. Y como ya no hay que hervir agua, las familias ahorran mucho dinero y tiempo. Y con las ventas que generamos en el área urbana, nosotros subsidiamos las ventas en el área rural. La meta nuestra es 1 millón de familias antes del año 2020. Y ya vamos a un buen ritmo para alcanzarlo. Logramos encontrar que una mezcla de barro o arcilla con
un porcentaje adecuado de acerrín de pino y de un tamaño de gránulo adecuado, producía una porosidad muy buena, y ahí empezamos a afinar entonces el tamaño del poro del filtro para que tuviera una capacidad de retener bacterias. Y es la razón que está en 37 países, porque en África y Asia es el mismo problema, bacteria de origen fecal. ¿Cómo confirmamos que esa gota que pasa por el ecofiltro es limpia, pura y fresca? Ya por varios años, mes a mes, evaluamos la calidad de los ecofiltros de la siguiente manera. Colocamos agua contaminada en el ecofiltro y luego hacemos un análisis del agua que sale de él. Según los resultados, hemos comprobado que el ecofiltro elimina en un 100% las bacterias de origen fecal, asegurando así que elimina también otros microorganismos causantes de enfermedad. El agua, piénselo y recuérdelo, es un derecho inalienable de todas las personas. Es cierto, mi amigo. ¿Sabe qué? Una persona de cada 6 en todo el mundo no tiene acceso al agua potable. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué me dice usted? Comparto con usted mi agua. Muchas gracias. Por eso tenemos que cuidar los ríos. Nuestro río Chubut, los ríos Paraná, Uruguay, el río Tigre, el Reconquista. Hay que cuidarlos. Fíjese que hay un grupo de nadadores olímpicos que cuida el río y lo limpia. Salud, mi amigo. El cuidado del agua es una responsabilidad de todos, y desde cada hogar se puede contribuir con simples prácticas de consumo eficiente para que las futuras generaciones puedan contar con este recurso indispensable para la vida. Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. El agua se hacer desde casa. Cerrar las canillas durante el cepillado de dientes en lugar de dejar correr el agua. Una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. No uses el inodoro como tacho de basura. Ahorrarás de 6 a 12 litros de agua en cada descarga. Repara las tuberías y llaves que goteen en cocinas y baños. Ahorrarás una media de 170 litros de agua al mes. No dejar goteando las canillas. Usar los baldes para lavar los autos en lugar de la manguera. Hacer duchas más cortas. Reciclar el agua de la pileta para regar las plantas o baldear la vereda. Estar justo antes del ocaso para evitar que se evapore el agua con el sol. Aprovechar muy bien cada lavado de ropa. Desde luego no conviene sobrecargar el lavarropas, pero tampoco es conveniente hacer un lavado por 3 prendas, para no desperdiciar agua. Cuidar el agua del mundo está en nuestras manos. Enseñemos a los más pequeños que es un recurso fundamental para nuestra vida. Cuidarla es cuidarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Es la arteria vital de la meseta. Nace donde las crestas de nieve se desangran, rindiéndose a los soles de cada primavera, y en hilos cristalinos, besando la montaña, inaugura en el llano su callada odisea. Es un torrente antiguo, primigenio. Sus bordes arenosos, los meandros, sus incontables vueltas, fueron testigo de gestas silenciosas y bravas epopeyas. Con cansancio estepario y añoranzas cumbreñas, en los altares se prenda de lo alto y al pie del farallón, rozando las laderas, improvisa su arrullo enamorado sobre un lecho empedrado de calizas, morenas y basaltos. Hoy lo miro pasar desde un barranco, viajero infatigable, las ramas de los mimbres acarician su espejo. Reguero elemental, se ha repartido el reino con el aire infinito, con la tierra y el fuego. Al andar, nos revela su metáfora de agua. Es un raudal de linfa que emana de lo eterno. Es un viejo emisario. Es el cuerpo del tiempo. Cuidemos la naturaleza. Por un presente en armonía con el futuro. Aluar, aluminio argentino.